Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy sábado. Ojalá hoy escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón. Sean dóciles al entendimiento. Déjense llevar y guiar con las escrituras. No le metan sabiduría humana a las cosas de Dios, porque se pueden equivocar. Déjense guiar por la palabra de Dios y nunca se les olvide esto, que si está escrito en la palabra de Dios y está en la Biblia, es la verdad. Si está escrito, es la verdad, pero si no está escrito, no es la verdad. Por eso, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Quien se deja guiar por la palabra de Dios, va derechito para el cielo. Pero quien se deja influenciar por doctrinas de demonios, no va para el cielo. Se deja guiar por sabiduría humana y esa no lo va a llevar al cielo, sino a la condenación. Esto que yo digo es terrible, porque yo no hablo de cosas terribles que están escritas en la Biblia para ver si ustedes se arrepienten y cambian de actitud. Recuerden, les habla César Arturo Arias, que es un pecador que ofende a Dios todos los días de pensamiento, palabra, obra y omisión. Yo no les puedo decir que no soy pecador, porque soy pecador. Desde que me levanto hasta que me acuesto, yo no sé cuántos pecados habré cometido, sobre todo de pensamiento. De pensamiento uno piensa muchas bobadas y lee en el WhatsApp y en Facebook y se ofende uno con bobadas que hay ahí ya está uno pecando, está calumniando. Así es que no hay una sola persona en este mundo que no peque. Por eso debemos estar en paz con Dios y estar de vez en cuando yendo al confesionario a pedir perdón por todos nuestros pecados. Pensamiento, de palabra, de obra o de omisión. De cualquiera de esos pecamos, pero pecamos todos los días. Por eso cuando yo les estoy hablando, no miren a mí, no me miren. Háganme a un lado, pero escuchen la palabra de Dios, cierren los ojos y escuchen la palabra de Dios, que es lo que yo estoy leyendo. Vamos a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer 1 Timoteo 6, del 13 al 16. Guarda el mandamiento sin mancha hasta la manifestación del Señor. Querido hermano, en presencia de Dios que da la vida al universo y de Cristo Jesús que dio testimonio ante Poncio Pilato, te insisto en que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la venida. Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, que en tiempo oportuno mostrará el bienaventurado y único soberano, Rey de los reyes y Señor de los señores, el único poseedor de la inmortalidad, que habita en una luz inaccesible a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él, honor e imperio eterno. Amén. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. El resumen es este pedacito. Guarda el mandamiento sin mancha hasta la manifestación del Señor. ¿Cuál es ese mandamiento? Guarda el mandamiento sin mancha hasta la manifestación del Señor. Ese mandamiento que podríamos definirlo en dos cosas. La primera, os he traído un nuevo mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Podría referirse a ese mandamiento, pero el mandamiento que está escrito aquí se refiere guarda mi palabra, guarda mis mandatos, mis normas y mis preceptos, y así vivirás para la vida eterna, y el Señor te cobijará. Obedece en todo lo que yo escribo, en todo lo que yo digo, obedece. Yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, pero yo no le obedezco. Eso no sirve, muchachos. Por eso dice, guarda mi mandamiento. Y el mandato que manda el Señor es que todo el que crea en Cristo se salvará. El que crea en mí se salvará, porque yo he venido en el nombre del Señor. El que crea en mí se salvará. Toda potestad se me ha dado en el cielo y en la tierra. El que crea en mí se salvará. Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Si nosotros le obedecemos a Cristo, ese es el mandamiento. Es lo que Él nos ordene, lo que Él nos pida, lo que Él nos exija. Y por eso sigo insistiendo. A algunos no les gusta que yo toque esos dos punticos, pero son los dos que más nos acercan a Dios. Es más, los dos que nos acercan a Dios son: el primero, que si Él nos da la gracia
y nos da la gracia mediante una frase que Él le da a sus discípulos y dice: reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonaréis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. El Señor les dio el Espíritu Santo para que vayan por el mundo a perdonar pecados. ¿Quién dio la orden? Jesús. ¿Cuál fue la orden? De ir a perdonar pecados. ¿A quiénes? A los que les pidan perdón. Toda persona que se acerque a ustedes a pedir perdón por sus pecados, ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo le van a perdonar los pecados. ¿Quién dio la orden? Jesús. ¿Quién dio la autoridad? Jesús. ¿A quién le dio la autoridad? A sus discípulos. Y los discípulos se la dio por la imposición de las manos a los sacerdotes. Son representantes de Dios aquí en la tierra. Por eso esa mujer que yo presentaba ayer decía: cuando yo recibí esa Eucaristía, ese pancito, y se me pegó en el paladar, yo sentí la presencia de mi Señor en mí, Dios vivo en mí estaba en mi cuerpo, y me parecía mágico que yo lo sintiera, y mi cuerpo se estremeció y comenzó a sentir una cosa impresionante que no soy capaz de describir con palabras. Esa es un verdadero testimonio. Quien recibe el cuerpo y la sangre de Cristo es capaz de dar un testimonio así, quien verdaderamente lo recibe. Yo todavía me sigo preguntando cómo Dios fue capaz de darle a esa mujer pastora ese entendimiento. ¿Cómo fue capaz? Si esa pastora lo único que hizo fue sacar de la Iglesia Católica a un montón de personas y llevarlos a una doctrina de demonios, a la doctrina de ella, que ella era pentecostal o algo así, pertenecía a una iglesia, y sacó un montón de católicos y se los llevó allá, y ahora llorando decía: yo le pido a todas esas personas que yo saqué de la Iglesia de Cristo que regresen a casa, porque yo estaba equivocada. Yo era la que estaba equivocada, y ahora reconozco que la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia de Cristo, que Cristo está en la Eucaristía, que en el confesionario está Cristo siempre esperándonos para redimirnos de nuestros pecados, porque Él es pura misericordia. Eso me cuesta mi trabajo entenderlo, que una mujer que toda la vida había vivido sacando católicos de la Iglesia de Cristo para llevarlos a unas iglesias separadas, Dios le haya perdonado. Pero esa es la misericordia de Dios. Y nosotros, los católicos, ¿sabe qué hacemos? Mande, Señor, que tu siervo escucha. Fue tu santa voluntad y que así sea. Es lo único que podemos hacer. No podemos cuestionar las cosas de Dios. Bueno, vamos a leer entonces todo esto tan bonito. En presencia de Dios que da la vida al universo y de Cristo, que Dios guarda el mandamiento sin mancha hasta la manifestación del Señor, que da la vida al universo, y de Cristo Jesús, que dio testimonio ante Poncio Pilato. Vamos a leer. Querido hermano, en presencia de Dios que da la vida al universo y de Cristo Jesús que dio testimonio ante Poncio Pilato, te insisto en que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, que en tiempo oportuno mostrará el bienaventurado y único soberano. Ese mandamiento es el que les acabo de decir. A Él el honor e imperio eterno. Amén. Vamos a leer el Salmo. Salmo 99, 2, 3, 4, 5. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, como por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Me detengo un pedacito ahí, un pedacitico. Dios no obliga a nadie a estar en la Iglesia Católica, no obliga a nadie. El que se quiera ir, adiós pues, que se vaya. ¿Por qué se va una persona de la Iglesia Católica? Se los decía ayer, por debilidad, débil en la fe y por ignorancia. Ignorante en la Escritura y en la palabra de Dios. Por eso se fueron. Pero este salmo nos dice: el Señor es lleno de misericordia de edad en edad y por toda la eternidad. Cada vez que una persona se va, Dios espera que regrese. Dios espera que regrese, pero no lo busca.
Y les decía yo ayer en el Evangelio, les decía esto. En el hijo pródigo, este hijo se va, se lleva la mitad de su fortuna, se la malgasta. Y mientras estuvo por allá malgastándosela, ustedes no encuentran en el pasaje bíblico que Jesús esperaba con ansia el regreso de él, o que pensaba: ¿dónde estará mi hijo? ¿Cuándo regresará? Él no hacía nada de esas cosas. Ahí no está escrito eso. Solamente muestran que ese hijo descarriado fue y se malgastó todo. Pero no muestran a Dios esperando. No muestran a Dios preguntándose: ¿será que voy y busco a mi hijo? ¿Será que voy y lo busco? ¿Será que voy y lo reconvengo? Nada de esas cosas. Sencillamente espera. Pero cuando el hijo, después de haberse descarriado y haberse malgastado toda la plata, regresa. Y cuando regresa, ahí es cuando vemos el nombre de Dios. Que Dios lo ve que viene a lo lejos y sale al encuentro. No espera ni a que llegue, sale al encuentro. Y es lo que hace hoy el Señor, esperar que los protestantes se arrepientan de ese pecado que están cometiendo de apostasía y regresen al redil, porque Dios es un Dios lleno de misericordia y amor. Vamos a leer el Evangelio. Lucas 8, del 4 al 15. Los de la tierra buena son los que escuchan la palabra de Dios, la guardan y dan fruto perseverando. En aquel tiempo se le juntaba a Jesús mucha gente, y al pasar por los pueblos otros se iban añadiendo. Entonces les dijo esta parábola: salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino, lo pisaron y los pájaros se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, y al crecer se secó por falta de humedad. Otro poco cayó en zarzas, y las zarzas crecieron al mismo tiempo, lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena, y al crecer dio fruto al 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿qué significa esa parábola? Él le respondió: a vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de Dios, a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este: la semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que al escucharla reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Los que cayó entre zarzas son los que escuchan, pero con los afanes y riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no maduran. Los de la tierra buena son los que con un corazón noble y generoso escuchan la palabra, la guardan y dan fruto perseverando. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, amigos, esta parábola nos da para hablar largo rato, largo mensaje, un mensaje inmenso el que podíamos encontrar acá con este. Pero me voy a centrar en dos cositas que es el tema del día de hoy, dos cositas. Y a mí me parecen terrible una de ellas y la otra muy bonita. Pero me voy a ir por la terrible. Es esta. ¿Qué significa esa parábola? Él le respondió. Esta es la parte terrible para los hermanos separados y los que no son firmes en la fe, los que conservan débil la fe. A vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de Dios. A los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esos son los débiles en la fe, que aunque viendo no ven y oyendo no entienden. ¿Quiénes fueron los protestantes que hoy son buenos protestantes y pésimos católicos? Los que eran católicos, débiles en la fe, y aparte de eso, poco ilustrados, ignorantes en la palabra de Dios, y se decidieron salir y se fueron.
Y mire lo que les dice a ellos: a vosotros se os ha concedido los secretos del reino de Dios, a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y aquí viene la parte más terrible de esa parte. El sentido de la parábola es este: la semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Esa parte es terrible. Débiles en la fe. Eran católicos, unas viejitas, que es lo que más insisto yo. Usted va y ve por ahí de 2 en 2 testigos de Jehová, una sombrillita, viejitas, y uno les pregunta: ¿ustedes fueron católicas? Sí, toda la vida, hasta que Dios me mostró el camino y la verdad. Pero resulta que toda la vida iban a la iglesia católica, iban a misa, se confesaban, comulgaban, participaban de toda la iglesia, de todo lo que la iglesia católica enseñaba, y ellos eran débiles en la fe. Vino el demonio, que está escrito acá, y dice que ese demonio les arrebató eso poquito que tenían. Débiles en la fe. Entonces, ¿qué era lo que comulgaban? ¿Qué era lo que confesaban? ¿Qué era lo que participaban tanto de la iglesia católica que no lo entendieron? Cuando recibían la Eucaristía, ¿qué era lo que recibían? Débiles en la fe. No sentían que ahí estaba el cuerpo y la sangre de Cristo, que vino un pastor y les dijo: no vuelvan a comerse en eso, un demonio. No vuelvan a comerse en ese pan, porque ahí no está el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Y qué es lo que le conviene al demonio? Que usted no coma el cuerpo y la sangre de Cristo, porque él lo tiene atado para el infierno. Y ahí es lo que está diciendo acá. Y esto es terrible para los protestantes, sobre todo y más que todo, voy a decirlo, a los que fueron católicos. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones, para que no crean y no se salven. Para que no crean y se salven. No crean y se salven. Les quitó lo poquito que tenía. Y ahí está escrito otra frase de la Biblia que dice que el Dios les ha dado, que Dios les ha dado un poder engañoso para que crean en la mentira. Y hay otro, que es Dios con D minúscula, que dice: porque el Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento para que no vean el resplandor del Evangelio y así no sean salvos. Vean, vuelvo y lo repito: no hay un solo protestante, ni un solo pastor, que estando en la iglesia separado y muriendo sean salvos. Ni uno, ni uno. Que siguiendo la doctrina de demonios, alejándose de la doctrina de Cristo y muriendo en esa doctrina, sean salvos. Ojo lo que estoy diciendo. Está escrito en la palabra de Dios. La única forma de regresar es mediante el perdón de sus pecados en el confesionario y recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, y Dios les perdonará. Pero el resto no. Aquí está escrito: y no crean y no se salven. Para que no crean y no se salven. Está escrito. Y ahorita vamos con el verdadero sentido que tiene este mensaje bíblico en el día de hoy, y es los que creen, los que se mantienen en la fe, los que reciben el mandamiento de Cristo, los que se conservan en la fe, porque al que tiene se le dará más, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Y esos que se conservan en la fe, Dios les da más fe para sostenerse en la palabra de Dios. Y es lo que está diciendo acá, que a esos que se sostienen en la fe crecerá el 100 por 1. De eso se trata el Evangelio en el día de hoy, que nos sostengamos en el mandamiento de Cristo, nos sostengamos en su palabra y obedezcamos su palabra. Y obedeciendo su palabra, nosotros seremos salvos. ¿Entendieron este Evangelio? Es duro, porque a mí me gusta hablar así, muchachos, para ver si de pronto sacudiéndolos ustedes logran entenderlo. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.